Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. La misteriosa ciudad perdida de Erx, uno de los misterios más grandes de Argentina y de los que más se ha escrito durante los últimos años es sin duda el del Cerro Uritorco y la ciudad intraterrestre de Erx, que supuestamente se encuentra en las profundidades de estos mágicos montes. Con casi 2000 metros de altura se alza majestuosamente el Cerro Uritorco en las Sierras Chicas de la provincia de Córdoba, Argentina. Antes de la conquista de América, este cerro ya era considerado sagrado por los indígenas de la época, llamados comechingones. La tradición oral que nos llega a nosotros, a través de las creencias populares de los ancianos lugareños, nos dice que estas tribus contemplaban extasiados las luces o entidades cósmicas que surcaban el cielo, atribuyendo este fenómeno a los espíritus de los muertos milenarios que emergían de sus tumbas. Cuanto más grande era la luz, mayor energía demostraba tener el espíritu. También se podían ver caminando por el cerro a hombres que desaparecían entre las piedras sin dejar rastro alguno. Según parece, estos seres provenían del fondo de la tierra, la ciudad intraterrena de Erx. Según dice la leyenda metafísica, en el S-12, el caballero Parsifal llevó el Santo Grial y la cruz de los templarios para dejarlos juntos al bastón de mando en las cercanías del sagrado Cerro Uritorco, con el fin de regenerar y transmutar al hombre hacia el hombre de intelecto superior, para así completar una obra espiritual y metafísica de hermandad entre los hombres. En el año 1934, Orfelio Ulises, después de un viaje iniciático de 8 años por el Tíbet, accedió a la información secreta que había en los milenarios monasterios. En contacto con los grandes lamas que le instruyeron sobre los misterios de la piedra sagrada, decidió realizar su peregrinaje a Sudamérica, donde fue guiado telepáticamente por los monjes hasta el lugar donde encontraría finalmente el bastón de mando o piedra de la sabiduría. El bastón de 1,10 metros de largo es una pieza basáltica pulida de color negra y fue construida hace unos 8000 años aproximadamente, por orden del gran cacique Voltano Multán, de los indios comechingones, y que ha estado en posesión del profesor Guillermo Terrera hasta el día de su muerte, el 19 de noviembre de 1998. El fenómeno ovni tomó fuerza a nivel mundial a mediados de los años 50, pero el profesor José Álvarez López nos afirmó que a principio de siglo ya se sabía de las cosas raras que sucedían en el Cerro Uritorco. El profesor de física atómica nos comentaba que en el año 1915, el padre de su esposa, Óscar Correas, que en ese entonces solo tenía 12 años, salió una tarde a pasear por las inmediaciones, pero por alejarse demasiado de su casa, se extravió hasta el otro día por el Cerro Uritorco, y pudo observar durante toda la noche variadas luces que iban y venían iluminando todo el cerro. En 1928, la madre de Romilio Rivero, de 16 años, paseaba diariamente sus cabras en la zona de los terrones. Arriba en la sierra, pudo ver durante 2 días un objeto brillante con ventanillas. Evidentemente no podía ser otra cosa que un ovni, puesto que a la zona de los terrones solo se puede acceder a la cima únicamente caminando e incluso en algunos tramos escalando. En 1935, Manuel Reina y un amigo salieron de Charbonier hacia un pueblo vecino, y de repente, en una curva del sendero, se encontraron frente a ellos a un ser con un traje brillante adherido al cuerpo como si fuera de plástico. El ser, que era de un aspecto extraño, los observaba y ellos se sintieron paralizados, no podían retroceder ni tampoco avanzar, así que no les quedó otra opción que esperar hasta que el enigmático personaje desapareciera. A partir del 9 de enero de 1986, la zona del Uritorco toma fama mundial debido a una de las huellas más grandes dejadas supuestamente por una nave extraterrestre en la Sierra del Pajarillo, que forma parte del Valle de Ongamira. La quemazón era de 122 metros de largo por 64 de ancho. Los testigos, Gabriel Gómez, de 11 años, y la anciana Esperanza Gómez, hoy fallecida, pudieron comprobar cómo un ovni fue iluminando a su paso todas las sierras,
desde el Cerro Pajarillo hasta su casa. Por la mañana no solo encontraron la huella que había dejado la nave, sino que también observaron una serie de sauces que quedaron amarillentos, cayéndoseles las hojas posteriormente, como si se les hubiese succionado toda la clorofila. El 5 de agosto de 1987, la misma huella dio que hablar, cuando un incendio quemó 20 kilómetros de sierra, y los 122 metros de la huella del Pajarillo permanecieron intactos, siendo que las matas que había en ella eran tan combustibles como las que había alrededor. La noche del 21 de enero de 1988, en el Cerro Overo, una nave deja una nueva huella de 42 metros de diámetro. Nuevamente hubo testigos, pero con la diferencia que esta vez el avistamiento fue observado por 300 personas. El investigador Jorge Suárez fue un testigo directo y pudo apreciar, mirando a través de sus prismáticos, que la nave se componía de varias luces de color rojo que aumentaban de luminosidad, produciendo una serie de relámpagos, iluminando gran parte de la sierra. En septiembre de 1991, vuelve a dar que hablar la zona, cuando en el pueblo del Carrizal aparece una huella calórica de 12 metros de diámetro con una temperatura de 340 grados centígrados. Se dieron muchas hipótesis del fenómeno, como la de un florecimiento volcánico, o yacimientos de cal que habían contactado con la napa de agua, o la caída de un meteorito, pero lo cierto es que también ese día hubo avistamiento de una nave no identificada por la zona. Sobre la huella, dos místicos realizaron una práctica de meditación para ver qué es lo que había sucedido realmente en este lugar. Al terminar la sesión se encontraron sorprendidos de que los dos habían tenido la misma visión. Dos naves de luces muy potentes, una que estaba suspendida en el aire y otra bajo tierra, proyectando cada una de ellas un rayo de energía hacia un mismo punto, en donde aceleraron las moléculas de la Tierra, generando así un gran calor, dejando una huella en el terreno. Estudios posteriores realizados por ingenieros cualificados, se corroboró que por el tostado que sufrieron las piedras de cuarzo, las temperaturas al ocasionarse el fenómeno se elevaron a más de 3000 grados. Debido a la gran cantidad de concentración de magnetita en las profundidades de esa área serrana, en algunas zonas se producen en la superficie una serie de alteraciones electromagnéticas en las brújulas, grabaciones o en la instrumentación de aviones que realizan vuelos comerciales. Floro Sánchez explicaba que en la zona se habían encontrado globos aerostáticos y hasta un satélite de comunicación que cayera por las inmediaciones del pueblo de Copacabana, como si la zona fuera un fuerte imán de atracción. Más testimonios recientes sobre luces en el Uritorco al día de la fecha. Es difícil encontrar entre los lugareños de Capilla del Monte alguna persona que no haya visto luces cruzando los cielos. Se podría decir que este lugar es uno de los pocos en el mundo en que uno puede hablar tranquilamente de ovnis y no le van a tomar por loco. Por el contrario, la gente es muy solidaria y comparte las experiencias de estos fenómenos. En el Cerro Alfa, el guía turístico Fabio Cepeda y más de 30 personas turistas pudieron presenciar en el atardecer que en el centro del sol se podía observar un objeto redondo muy brillante que, realizando movimientos circulares, emanaba destellos, cuando de pronto vieron una irradiación muy fuerte, como si se hubiese producido una gran explosión. El objeto desapareció ante la vista expectante de todos los presentes. Se han avistado en estos últimos años naves en forma de tubos muy luminosas, con desplazamientos verticales u horizontales, y de luces que por su trayectoria parecieran que fueran a chocar con los cerros y que inexplicablemente al llegar a ellos desaparecían sin dejar rastro alguno, tal y como si se introdujeran en una dimensión desconocida. La metafísica habla de la ciudad intraterrena de Erx, palabra que corresponde al idioma cósmico, y según la ciencia hermética, lugar donde se dará la obra futura de regeneración de la especie humana. En su interior se encuentra el templo de la esfera y los 3 espejos por los cuales hay un intercambio cósmico de datos con todas las galaxias y que también pueden seguir al detalle la vida de cada ser humano que habita en este planeta, sobre todo de aquellos que están en vías de desarrollar un intelecto superior, de acuerdo a las leyes de armonía cósmica. Se habla de la ciudad de Erx como una ciudad metafísica, pero ¿y los ruidos bajo la tierra del Uritorco? Miles de personas en la zona han escuchado de diferentes maneras a lo largo de todos estos años ruidos y movimientos de tierra. ¿Qué explicación tiene esas estruendosas y fuertes explosiones de sonido grave? ¿De dónde vienen los ruidos que se asemejan a martillos neumáticos, como si hubiese una maquinaria fabril funcionando debajo? ¿Cómo entender esos ruidos de engranajes, como si hubieran unas inmensas compuertas que se abren y se cierran? Creo que aún nos queda mucho por saber y conocer de este lugar mágico e inquietante. Lugar que dará que hablar seguramente más de una vez en momentos venideros. Yo soy Tony Hacker. Mi reflexión es que la leyenda continúa diciendo que la misteriosa ciudad de Erx tiene como finalidad una apertura de conciencia para que despierte un hombre nuevo en la humanidad y, según las estadísticas de turismo, creemos que lo está logrando.
Cuando al principio del fenómeno solo subíamos al Cerro Uritorco unos pocos, hoy día lo hacen más de 1000 personas diarias en busca de respuestas. Sin más que decir, me despido desde Caseros, Argentina. Chao.